Pero vamos ahora a la palabra del Señor. Y nuestra lección de escuela dominical en esta mañana, hermano, nos plantea la siguiente interrogante. Mire, si Dios prometió, dio una promesa a Abraham. ¿En qué consiste esta promesa, hermano? Dios prometió salvarme, y lo voy a hablar en términos personales para que usted lo entienda. Dios prometió salvarme por medio de un hijo que le iba a dar a Abraham. Dios fue a hablar con Abraham y le dijo: benditas serán en ti todas las familias de la tierra, y fundamentalmente a causa de este hijo. Y no se refiere a Isaac, hermano, sino, como dice Mateo capítulo 1, verso 1, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, porque el hijo de Abraham es Cristo. Ahora, si él prometió, le dijo a Abraham que me iba a salvar por medio de ese hijo, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué envió la ley si me iba a salvar por medio de su hijo? Y nos narra la palabra, hermano, el capítulo de Génesis, que Dios se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos, una nación perversa, hombres paganos, entregados a la idolatría. Sin embargo, Dios en su gran misericordia llamó a Abraham de aquel lugar y le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. En Hebreos capítulo 11, verso 8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es fe, hermano. ¿Y por qué hablo de este llamamiento? Porque este es el mismo llamamiento que reciben todos los creyentes a salir de este mundo, de nuestra nación, y aún de nuestra familia. Cuando dice: y de la casa de tu padre, ciertamente nosotros tenemos un padre conforme a la carne. Pero cuando dice sal de la casa de tu padre, es porque Dios iba a constituir a Abraham en padre de una nueva familia, los hijos de la fe. Pero resulta que Abraham recibe este llamamiento y pasan muchos años. Abraham sufrió algunas angustias, anduvo deambulando de un lugar para otro, incluso a causa de estos temores, en algún momento le dijo a Sara, su mujer: di que eres mi hermana, no sea que viendo los hombres de la tierra que eres hermosa, me maten para quedarse contigo. Porque él tenía temores, vivía en un mundo como el de ahora, perverso y cruel. Y estando ahí lleno de angustias, el Señor se le aparece y le dice: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y cuando el Señor se le aparece a Abraham en visión, entonces Abraham le dice: Señor, pero ¿cómo serán estas cosas? He aquí me has prometido un hijo y no tengo hijo. Ella era de 100 años, su mujer tenía 90 y había cesado la costumbre de las mujeres, y era estéril, además. O sea, era imposible, lo que Dios le había prometido a Abraham era imposible. Tendrás un hijo. Pero como Abraham tenía un siervo, un esclavo, que se llamaba Eliezer, y ese esclavo a su vez tenía un hijo pequeño,
Él le dijo, ¿acaso será el hijo de este esclavo el que me va a heredar? ¿Es ese el hijo que me vas a dar? Y el Señor le dice, no, le dice, Sara tendrá un hijo. Ahora cuando Sara escuchó esto, hermanos, hermanas, él se rió, ella se rió. 90 años, estéril, una anciana, él 100 años, y la Biblia prácticamente literalmente dice, y ya casi muerto. Pero con esto lo que el Señor nos enseña es que el hijo que Dios le iba a dar a Abraham era un milagro, y no hay milagro más grande, hermano, que el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús, que Dios se haya hecho hombre. Es extraordinario. Y ese es el hijo que Dios le prometió a Abraham que habría de tener. Y luego el Señor le entrega la promesa. En el estudio bíblico que hicimos anteriormente, vimos como Dios no tan solo le dio su palabra, hermanos, sino que se lo juró. ¿Se acuerda cuando hablamos de que puso animalitos partidos y pasó entre ellos? Cuando las personas hacían un pacto, un contrato, ellos convenían algo y las dos partes pasaban entre medio de los animales. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Dios pasó solo, porque él le prometió a Abraham, y es un pacto unilateral. Dios prometió salvar a los creyentes. Dios prometió salvar a los creyentes sin condición. Sin condición. Y dice la palabra del Señor que Abraham creyó y fue justificado, fue perdonado. Él creyó que había de venir uno y habría de pagar su deuda y sus pecados serían perdonados. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sin embargo, pasó el tiempo, Abraham muere, hermano, y transcurren 430 años. Y ahora viene Dios y celebra otro pacto. Aparte de esa promesa, 430 años después viene y celebra un pacto con el pueblo de Israel. Los lleva al monte Sinaí y allí les entrega la ley. El pacto que hizo con Abraham es el pacto de la promesa, pero ahora viene con el pueblo de Israel y hace el pacto de la ley. Y le entrega los mandamientos y se las entrega en manos de un mediador que es Moisés. Es como cuando uno hace un contrato, hermano, y va a la notaría, comparecen las dos partes, por decirle, en la compraventa de una propiedad, comparece el dueño de la propiedad y el que la va a comprar. Y eso se lleva a una escritura. Y tanto el vendedor como el comprador firman la escritura. El vendedor se obliga a entregar la propiedad y el comprador a pagar el precio. Es un pacto bilateral, es un pacto de dos personas. Y el pacto de la ley involucra a Dios y al pueblo. ¿Qué dice este pacto de la ley? Dios le dijo, si ustedes cumplen todos estos mandamientos, yo los justificaré. Y el pueblo dijo, lo aceptamos. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, hubo un acuerdo entre dos partes, en este caso, Dios y el hombre. Pero el hombre falló, porque el hombre no cumplió la ley. ¿Y por cuánto? Por cuanto el hombre no cumplió la ley, Dios no tiene por qué declararlo justo. El hombre quebrantó su parte, por lo tanto, Dios no puede declararlo justo. Sin embargo, volvemos a la pregunta, ¿pero se había prometido salvarlos por Jesucristo? ¿Para qué les envió la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y como escuchaba en la sala en que compartí a mis hermanos, la ley fue dada para que el hombre tuviera conocimiento del pecado, para que le fuera revelado su estado de pecaminosidad.
para que se diera cuenta de que no podía cumplir, no podía ser justificado por sus propias obras, a causa de que el pecado mora en él. Miren, hermanos, estando en un estado de inocencia, Adán fue y transgredió el mandamiento de Dios y comió del fruto que se le prohibió. Él fue un transgresor, él pecó contra Dios y fue destituido de la gloria de Dios. Y de ahí en adelante todos los hombres mueren, aun cuando no pecan, igual que la transgresión de Adán, pero heredaron el pecado de su padre Adán. Entonces ahora los hombres como que no tenían conocimiento de ese tipo de transgresión, así que Dios les da la ley y ellos transgreden, igual que Adán, transgreden los mandamientos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sin embargo, como le decía, ninguno, hermano, ninguno pudo cumplir la ley. Ninguno pudo cumplir la ley. Por lo tanto, hermano, si ninguno pudo cumplir la ley y no podemos cumplir la ley, lo primero que tenemos que aprender es que Dios no dio la ley para justificar al hombre. Hermano, Dios no trajo la ley para justificarnos. O sea, uno podría decir, bueno, Dios me está planteando este pacto, me está diciendo que si yo cumplo eso, yo puedo vivir eternamente. La ley no fue dada para eso, porque si Dios hubiera dado la ley para que algún hombre fuera justificado, ciertamente lo habría sido. Pero como nadie fue justificado por la ley, entonces lo primero que tenemos que entender, ¿para qué no fue entregada la ley? Y la ley no fue entregada para justificar al hombre, sino por el contrario, para condenarlo. Para que se diera cuenta de su culpabilidad. Incluso mire, en Mateo capítulo 5, la palabra del Señor nos entrega el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que es el Sermón del Monte, hermano? Es Jesús explicando la ley. Y sabe que cuando Él comienza a explicar la ley, lo primero que dice, bienaventurados los que lloran. Ahora uno dice, bueno, yo lloré porque estaba enfermito, lloré porque tenía un problema, lloré porque me humillaron, así que estoy bien. No, hermano, cuando está diciendo bienaventurados los que lloran, es a causa de que Él va a explicar la ley. Y cuando Él explica la ley, cuando Él termina, hermano, en el último verso del capítulo 7, ante lo que Él explicó ahí, los que lloran por ser unos miserables pecadores, luego de esa explicación, esos serán consolados. Los que por medio de la ley reconocen su culpabilidad, y por eso Él dice, bienaventurados los que lloran, cuando sepan lo que son, cuando conozcan su estado espiritual por medio de la ley. El mismo apóstol Pablo, hermano, en algún momento, hablando al respecto, dice de sí mismo, a causa de sus permanentes transgresiones, dice, miserable de mí. Se mira a sí mismo en la ley, hermano, y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que quiere decir, ¿quién me librará de mí mismo? Si sabiendo que siendo transgresor voy camino al infierno, no hago nada. Porque yo sé que en mí, dice su palabra, esto es mi carne, no mora el bien. Escúchalo bien, no mora el bien. Nunca te creas bueno. Porque el propósito de la ley es que te veas a ti mismo. Y yo sé que en mí esto, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Sí, yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo, y hacemos lo que es malo. Porque no hago el bien que quiero.
sino el mal que no quiero, eso hago. Y no piense que es una víctima. No piense que es una víctima. Sabiendo hacer el bien, hace el mal que no quiere y sabe por qué lo hace, porque usted esencialmente es pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, es la ley del pecado, hermano, que el mal está en mí, y esto lo sé por la ley. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y sabe que cuando vino la ley, en mí abundó más el pecado. Pero el mismo de antes, hermano, lo que pasa es que ahora a causa de la ley se veía. La ley, hermano, es como, imagínense que usted está en una habitación totalmente oscura. Y de pronto usted toma su manito y dice, tengo una llaga, parece aquí en la mano, porque me duele. Incluso hace, y tiene un olor repelente. Pero usted está en una habitación oscura. ¿Qué es lo que es la ley? La ley es como que alguien viene y enciende la luz y usted se da cuenta que no es una llaga en la mano, usted es una llaga podrida. De la mollera hasta la planta de los pies. ¿No dice eso el libro del profeta Isaías? Ahora uno dirá, o sea, vino la ley. ¿Qué diremos pues? Entonces, ¿la ley es pecado? Es decir, ¿la ley es la que me hace pecar? No, hermano. Porque en Romanos 7, verso 7 dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, cuando la ley vino, fui testigo de lo que soy. Por lo tanto, por medio de la ley, todos los hombres deberían darse cuenta de su perversidad y su incapacidad para ser justificados por las obras. Por el contrario, hermano, cuando la ley vino, el hombre se sintió más motivado a quebrantarla, a ir en contra de la ley. Es su naturaleza. Por lo tanto, cuando vino la ley, hermano, todos quedamos presos, como delincuentes. ¿Por qué? Porque antes no había ley, hermano. Antes de Moisés no había ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Te explico. Usted va por una carretera, va a 300 kilómetros por hora. Pero no hay ninguna ley que lo prohíba. Lo que usted está haciendo es malo, es peligroso, es riesgoso, es imprudente. Pero no hay ley. Pero cuando vinieron y pusieron un letrero, velocidad máxima, 60 kilómetros, entonces usted es infractor. Y ahí va preso. Y eso fue lo que hizo la ley. Nos metió a todos presos, hermano. Nos hizo a todos culpables. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿hasta cuándo estuvimos presos? ¿Hasta cuándo estuvimos cautivos de la ley? Hasta que la promesa que fue revelada o entregada a Abraham y revelada a los creyentes, y que es por la fe en Jesucristo, llegó a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, la fue dada para que nos llevara al que nos puede librar. Y por eso el Señor también dice en el libro del profeta, he venido a abrir la cárcel a los que están presos, libertad a los cautivos, porque nosotros éramos esclavos del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo opera la promesa, hermano? ¿Acaso Dios va a burlar la ley? Simplemente Él viene y dice, no, ya eres libre, no hagas caso de la ley. No, hermano.
Porque a causa de nuestras transgresiones hay una deuda. Hay una deuda que pagar. Y Él la pagó por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él fue vicario. Él fue sustituto. Usted tenía que ir y morir. Sin embargo, Cristo vino, tomó su lugar. Es como que se haya puesto su ropa, hermano. Y se ve idéntico a usted. Y dijeron, Él es el culpable. Lo llevaron, lo ejecutaron y pagó la deuda ante la ley. Y la ley quedó satisfecha. La Biblia dice que Él fue crucificado desnudo, hermano. Sí, porque estaba en nuestro lugar, pero Él fue desnudado para que usted fuera revestido con su justicia. Y por eso la palabra del Señor dice en la escuela dominical, que estamos revestidos de Cristo, de su justicia. Ejemplos para niños, hermano. Es como que usted va a ir al campo de batalla, y esto también lo habla la carta de los Efesios. Suponga que usted va a una batalla. A usted lo van a despedazar en la batalla, hermano. Sin embargo, ¿sabe qué le dice el Señor? Toma, aquí está mi armadura. Vístete entero con esa armadura y anda a la batalla. Y cuando vean mi armadura van a salir todos huyendo porque van a creer que soy yo. Eso es ser revestido de su justicia. Vas a entrar al cielo porque vas a entrar en Él. Porque por ti mismo no entrarías nunca. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Por eso la palabra también dice, ahora no hay judío, ni griego, ni escita, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre. También un ejemplo como niño. Imagínense que vamos a entrar al cielo. El único que tiene méritos para entrar al cielo es Jesús. Y ninguno más. Imagínense que yo soy el único que puede entrar al cielo. Entonces, cuando lleguemos a la puerta del cielo, me van a dejar entrar a mí, y a todos ustedes nos van a dejar fuera. Pero, ¿qué pasa? Dice que somos uno en Cristo. O sea, es como que todos se metieran dentro de mi cuerpo. Aquí, en este cuerpo. Todos ustedes están adentro. Y cuando yo pase por las puertas del cielo, usted va a pasar en mí. Porque los méritos son de Él. Porque el derecho es de Él. Y nosotros entramos por gracia. Por gracia. Por lo tanto, la ley no es de desechar, hermano. Es más, mire, dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versos 97 y algunos versitos más adelante dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hermano, usted debe amar la ley y los mandamientos de Dios. Siempre deben estar con usted. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tu ley, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu ley, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué hablo esto, hermano, del afecto a la ley? Porque hay muchos que dicen, no, somos salvos por gracia, así que ahora la ley, nada que ver. No tiene nada que ver con nosotros. Le voy a decir una cosa, hermano. Varios hermanos en la clase que estuve hablaron del ayo, del que nos guió al Salvador, de la ley que nos llevó al Salvador. Y mire, hermano, la ley está constituida de la siguiente manera. Primero están sus mandatos.
Cuando el Señor toma la ley, lo primero que están son los mandatos. No matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no codiciarás. Y todos los mandamientos son lo primero. Si usted la lee, luego va a encontrar los juicios. Es decir, están los mandatos y luego viene el juicio para saber si usted los cumplió o no los cumplió. Los mandamientos, luego los juicios. Así está la ley. Y luego la sentencia. Y usted puede leer esto en Deuteronomio capítulo 28, hermano, donde está la sentencia, que nosotros los conocemos como las bendiciones y las maldiciones. Y primero están las maldiciones, capítulo 28, verso 1. Deuteronomio capítulo 28, hermano. Dice, mire, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy, y se refiere a la ley. Dice que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Y vemos ahí todas las bendiciones, y a veces nos alegramos tanto de escucharlas. Yo podría leérselas ahora y son maravillosas. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero siempre, escuchen, si oyereis la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Y sigue, y sigue, y sigue. Pero esto es para los que cumplen la ley. Hermano, si la ley no la cumplió nadie, por lo tanto están todos bajo maldición. Y las maldiciones las encuentra usted del verso 15 para adelante. Maldito a todos que no cumplen la ley. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, tus hijos, hermano, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Primero vino el mandato, luego los juicios, y luego las bendiciones para los que las cumplen y las maldiciones para los que no las cumplen. Y la palabra del Señor dice que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Y todas estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. Esto se lo entregó a Israel. Y Israel dijo, ok, lo aceptamos, de acuerdo. Y a causa de eso, luego el Señor, luego que Israel dice, sí, aceptamos, el Señor les entregó la segunda parte de la ley, que es la ley ritual. Y cuando hablo de la ley ritual, me refiero a ciertas ceremonias y sacrificios que tenían que hacer, ofrendas, oblaciones, presentar un cordero, corderos, carneros, etc. Todo lo que tenían que entregar como sacrificio, porque a causa de que la ley era imposible cumplirla, entonces Él le entregó toda la ley ritual. Pero hermanos, debemos entender una cosa. Si se fija, los sacrificios son un elemento esencial en la ley de Moisés. Porque como es imposible vivir tras los requerimientos de la ley, teníamos que de alguna manera escapar. Pero hermano, el pueblo de Israel no entendió los sacrificios. Ellos dijeron, ya, vamos a tratar de cumplir todos los mandamientos. Y cuando le entregaron la ley ritual, vamos a tratar de cumplir todos los rituales. Y llevaban sus bueyes, llevaban sus corderos. No, yo cumplo. Aquí yo presenté mi palomino, yo presenté mi cordero y cumplí la ley.
porque no entendían, hermano. El mensaje era uno. No puedes cumplirla y el incumplimiento de eso trae este castigo. Los que llevaban el animalito para el sacrificio, hermano, tenían que poner la manito sobre la cabeza del animal y reconocían que el animal eran ellos. Luego el sacerdote lo tomaba, lo degollaba y lo desangraba. Y era un sustituto, pero no era que ellos tuvieran que hacer sacrificios. Ellos estaban siendo evangelizados para que cuando viniera el Cordero de Dios lo reconocieran, al cual fue hecha la promesa. Pero ¿sabe qué le pasó a ellos? Mientras más sacrificio, más buenos se sentían. Venía un personaje que tenía mucho dinero, ufanamente entraba delante de los de su pueblo y decía, yo traigo 2000 bueyes aquí para sacrificar. Y creía que le hacía un bien a Dios, porque no comprendían. El que traía la vaca más grande se sentía el más bueno de todos. Y acuérdense que los que tenían poco tenían que llevar un tortolito o una paloma. Porque alguien tenía que pagar por ello. La mayoría no lo comprendieron, pero a quienes fue dada la promesa lo comprendieron. Y el ejemplo más hermoso que tenemos, hermano, es Nicodemo. Nicodemo vino a conversar con Jesús impactado de quién era él. Y Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y cuando Nicodemo lo vio en la cruz, reconoció al Hijo de Abraham, al Salvador del mundo, al que no salva por medio de las obras, sino que salva, porque Él es bueno, y lo prometió a todos los que crean en su nombre. Hermano, el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto. Y constantemente el campamento se detenía, levantaban el tabernáculo y ofrecían sacrificios, traían animales y ofrecían sacrificios. ¿Cuántos animales cree usted que sacrificaron para Dios? Son 40 años sacrificando animales. ¿Cuántos sacrificios cree que le ofrecieron a Dios? Hermano, la Biblia declara que ninguno. Usted me dirá, pero ¿cómo si yo he leído en la Biblia que aquí hicieron este sacrificio? No, vaya a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el verso 42 y el verso 43 dice, el Señor le reclama a este pueblo y le dice, en Hechos capítulo 7, versos 42 y 43, le dice, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Les pregunta, y Dios contesta y le dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán. La estrella del dios Renfán es esa de 6 puntas que usted usa tan orgulloso en el pecho, hermano. Que no tiene nada que ver con Dios, hermano. Escuchaba al hermano Cristian en la sala donde estaba yo, de que hoy día hay un espíritu judaizante. Hoy día los pastores andan con la equipa que encima, hermano. Esta de los judíos. Uno escucha predicar y, disculpe, y pongo aquí un candelabro de, ¿cuántas puntas son? 7. Y lo coloco aquí. ¿Qué tiene que ir con nosotros eso? Y empezamos a celebrar fiestas judías. Y lo peor, hermano, celebramos la Navidad, que es una fiesta pagana más encima. Entonces hay una inclinación a un judaísmo extraño. Y dice la palabra del Señor, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch. ¿Por qué? Porque nunca entendieron, hermano, el sacrificio de los animales. Ellos tendrían que haber sido conmovidos cuando vieron al sacerdote despedazar al cordero, sangrarlo y echarlo sobre la llama del fuego. Porque ellos estaban siendo evangelizados. Somos salvos por la promesa hecha a Abraham y a su simiente. Y la simiente de Abraham es Cristo.
se lo prometió a Abraham y a Cristo, que nos salvaría por la fe en el que murió por nosotros, en el Cordero de Dios que derramó su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca tenga mayor estima de sí mismo. Nunca se considere que porque ha hecho algo es merecedor de algo más. Si has hecho mucho por Dios, si has sido fiel toda tu vida, has guardado, da gracias, porque eso no es tuyo, es misericordia de Dios que te ha guardado. Porque si Él no te hubiera ido a buscar, la palabra del Señor dice que Dios fue a Ur de los Caldeos y llamó a Abraham. Así también, en este mundo perverso, en medio de gente perversa y siendo nosotros perversos, Él fue y nos llamó para tener de nosotros misericordia. Y la ley de Dios es la que nos alumbra el camino, no ya para justificación, pero ellos también nos muestran el carácter de Dios, hermano, la perfección de Él. Él cumplió toda la ley, por lo tanto eso, y nosotros tenemos que llegar a ser hechos a la imagen de Él. Por lo tanto, también nadie le engañe en cosas tan simples, y con esto termino. Hay gente que dice, ¿y para qué usan corbata? Y pasan la Biblia y dicen, dime dónde sale eso. Ya no tienes por qué cortarte el pelo así, ya no tienes por qué vestirte así, haz lo que quieras, estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Sí, pero ojalá dentro de esa gracia usted siempre pueda decir, oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Tus mandamientos me han hecho más sabio que todos los hombres. Encuentro en ellos contentamiento. Y ellos son los que constantemente, hermano, nos están trayendo a la comunión. Porque cuando de alguna manera faltamos, por ello sabemos que hemos ofendido al que tanta misericordia hizo con nosotros. Ya no estamos bajo la condenación de la ley. Ya no es necesario el ayo, la amenaza de muerte, pero sí sus enseñanzas. Y como decía, con esto termino, es como si usted fuera al colegio, hermano, estudió enseñanza básica, secundaria, universitaria, y estuvo siempre sujeto a un ayo, a un profesor, a un pedagogo, como dicen lo que le gusta traducir al griego, un pedagogo. Ya, y terminé la universidad y usted dice, soy libre, me olvido de todo lo que he aprendido y hago lo que se me da la gana. Le va a ir re mal, hermano, porque si estudió ingeniería o estudió paramédico, tiene que acordarse de lo que le enseñó su ayo para llevar una vida conforme. ¿Y qué nos enseñó este ayo? Que es la ley, que ofendimos a Dios, que somos malos, y lo más grande, pero que 430 años que llegara esta ley que nos condenaba, hubo uno que prometió tener de nosotros misericordia, al cual sea toda la honra, la gloria, ahora y para siempre. Dios le bendiga y le guarde. Creo que han sido momentos maravillosos. Me alegro de ver a mi hermano Cristian Vázquez, nos habían dado algunas noticias preocupantes. También vi a mi hermano Juan Sala. Y bueno, en algún minutito me dediqué a mirarlo y me alegro de verlos, hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde. Y ahora vamos a dar gracias al Señor por su palabra, la que ha sido repartida en las clases, por este resumen que el Señor me permitió entregarles a ustedes. Y Dios mediante, nos vemos el día martes en reunión general. Tenemos a un hermano que nos estará impartiendo el mensaje. El día lunes lo tienen libre para que hagan sus cultitos familiares. El día viernes y sábado también. Los demás días, Dios mediante, nos volvemos a reunir a través de este mecanismo. Que tenga una hermosa tarde. Dios te bendiga y te guarde en esta semana. Estamos bajo la gracia. No importa lo que pase, Dios prometió salvarte.
en todas circunstancias. Y sabe, Él firmó por sí y ante sí. Él lo prometió. Él se obligó a sí mismo. Y dice en el libro de Hebreos, por dos cosas, por las cuales es imposible que Dios mienta. Lo prometió y lo juró, que nos va a salvar. Así que nunca dude, no importan las circunstancias que nos rodeen. Inclino su cabecita, vamos a orar, a rogar por los enfermos y también pediremos la bendición del Señor. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias Señor por esta comunión. Gracias por cada sala, Señor, en que se compartió su palabra y sus hermanos entregaron expresiones de gratitud. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque usted previó en las Escrituras salvarnos por medio de la fe, Señor. Y esta no de nosotros, puede ser don de Dios, porque usted lo hizo todo, Señor. Y nosotros deberíamos entender esto para serle grato todos los días de nuestra vida, Señor. Y tratar de vivir cada día para agradarle y hacer su voluntad. Señor, te rogamos por sus hijos que están hospitalizados en esta hora, Señor. Y aquellos que están en sus hogares, quizás no pasándolo muy bien a causa de este virus, Señor. Pero denles salud, Señor, y que pasemos al otro lado y podamos seguir sirviendo. Señor, y denos a entender y comprender que usted en estos días está haciendo algo que para nuestra carne puede ser inquietante, angustiante, quizás no agradable, Señor, pero podamos comprender que usted está haciendo una maravilla extraordinaria en favor nuestro. Y en esto se aliente nuestro espíritu y nuestra alma, Señor. Gracias por todas sus bondades. Les ruego bendiga a sus hijos, Señor, sus hogares, sus casas. Nos guarde en nuestro entrar y en nuestro salir. Gracias, Señor, porque esto no es por la ley, sino por su misericordia. Le ruego ahora nos despida, Señor, a nuestros hogares en paz. Vamos a terminar esta comunión en línea, pero que quede en nuestro corazón esa sensación agradable. Hay un Dios que nos amó por sobre todas las cosas y prometió salvarnos, Señor, y tener de nosotros misericordia. Gracias, Señor, se lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos, Dios mediante, el martes a las 20 horas.